Bueno, yo quiero hablarles hoy de un tema bastante complejo y muy misterioso. Lo llamé Voces del Más Allá. Voy a empezar leyéndoles algunos artículos periodísticos que hacen mención a estas voces. Voy a empezar con un artículo que salió publicado en un portal llamado Big Bang y que se titula Macabro sexto sentido. Hay cada vez más casos de asesinos que escuchan voces. Paso a leerles el texto del artículo porque lo seleccioné, es muy interesante. Un grupo de policías en Puente Pueyrredón, acá en la ciudad de Buenos Aires, vivió el horror en la noche del jueves de que un hombre se les acercara con un niño de 3 años degollado en brazos. Aparentemente fuera de sus cabales, el hombre confesó que la víctima era su hijo y que lo había matado en un ritual, ya que en su familia eran todos delincuentes y el nene no tenía futuro. Este horror ocurrió el 4 de febrero de 2016, hace poco, hace 4 años nomás. El caso se suma a una serie de incidentes criminales sucedidos en el último año en los que trastornos mentales evidentes jugaron un papel central en el desarrollo del hecho. Aquí un repaso cronológico por los más resonantes. Caso número 1. La bestia de las sierras. Sebastián Juárez, correntino residente en las sierras de Córdoba, fue detenido en enero de 2015 luego de un espeluznante raid homicida. La policía lo descubrió luego de que asesinara y decapitara, cerca de Mina Clavero, a Felipe Salinas, de 70 años, y le robara dinero. Más tarde se descubrió que también había matado a golpes a Graciela Miño, una mujer que paseaba por el balneario Sol y Río de Villa Carlos Paz. Luego de ser encerrado en el pabellón psiquiátrico de la cárcel de Cruz del Eje, Juárez le suplicó a policías y guardias que no lo dejaran libre porque estaba endemoniado. Si me dejan en libertad, les dijo, tengo que seguir matando, porque me lo ordena el diablo. Eso repetía. Meses después fue declarado inimputable por la justicia a causa de una multipatología psiquiátrica. Vamos a seguir con el caso número 2, el fratricida de Tunuyán. A ver, antes de seguir con esta lectura, vamos a verificar que esté saliendo todo en orden. 9 minutos, sí, hay 12 personas viendo, aparentemente está todo bien. Y los comentarios son que se escucha. Bien, seguimos. En marzo de 2015, en la ciudad salteña de Tunuyán, Pablo Platese, quien sufría esquizofrenia, asesinó a su hermano, Guillermo, e hirió gravemente a su cuñada mientras ambos dormían. Luego del hecho, huyó y deambuló durante horas en estado de shock. Platese estaba internado en el Hospital Tagarelli de la localidad de Eugenio Bustos a causa de un cuadro de esquizofrenia agravado por el consumo de drogas. Sin embargo, huyó del lugar días antes del crimen y su hermano lo refugió en su casa. Estamos viendo que en estos crímenes, en muchos casos, los asesinos matan a sus seres más queridos, a su hijo, a su hermano, y después dicen, una voz me lo ordenó. Y deténganme porque en realidad voy a seguir matando, porque esta voz me ordena que siga matando. Vamos a otro caso. Doble homicidio, canibalismo y necrofilia. La pareja formada por Miriam Kowalczuk
y Ricardo Klein fue víctima en septiembre de 2015 de un asesinato ideado y cometido por Leandro Acosta, el hijo de la mujer. Otra vez estamos viendo parentescos muy cercanos. Hijo que mata a la madre, padre que mata a su hijo, hermano que mata al hermano. ¿Mm? El hijo de la mujer en complicidad con su hermanastra y novia, Karen Klein, hija de Ricardo. Bueno, era una familia moderna porque el hijo de la mujer y la hija del marido, de la pareja, en realidad no era el marido, también eran novios entre sí y asesinos de sus padres a su vez. Luego del homicidio, los cadáveres de las víctimas fueron descuartizados e incinerados. Según la abogada de Acosta, el muchacho incluso habría cometido actos de canibalismo y necrofilia con el cuerpo de su padrastro. Yo estoy viendo la foto de estos dos tortolitos, los hijos de los asesinados, y la verdad que las caras que tienen, una expresión, no se las puedo narrar, la verdad que no sé cómo compartirle la imagen. El asesino, quien adujo que había cometido el crimen a causa de los abusos a los que Klein sometía a toda la familia, sufría una serie de trastornos psiquiátricos y tuvo que ser sometido a sedación intensa durante los días posteriores a su detención. Delirio alucinatorio es otro de los casos. Declarada insana, luego de la pericia judicial, Claudia Escorcea se convirtió en la protagonista de un caso que, aún sucedido en el primer mes de 2016, seguro será uno de los más resonantes del año. Casos muy recientes, todo lo que estamos hablando. La mujer, junto a su pareja Germán Fitzi y sus dos hijos, fueron noticia primero por desaparecer durante un mes. Al ser hallados en la localidad costera de Santa Teresita, se descubrió que la madre de Escorcea había sido encontrada muerta en su departamento y se acusó a la mujer de dejarla morir de hambre y deshidratación. Luego de declarar que oía voces del más allá, atención porque los mismos asesinos, aquellos que escuchan las voces, le dicen voces del más allá. Porque ahora vamos a discutir un poco de qué se tratan estas voces, ¿no? Y vamos a examinar diversas teorías. Y siempre hay teorías escépticas que quieren explicarlo de una manera muy banal, pero a veces la persona que sufre, que está escuchando esas voces, hay que escucharla también, porque esa persona siente que son voces del más allá. Se determinó que la acusada sufría de síndrome delirante alucinatorio con una temática mística y mágica e interpretaciones y actos de obediencia típicos de la temática delirante, obediencia a las voces. El miércoles pasado, mientras tanto, una anciana fue degollada en el barrio porteño de Lugano, y por el hecho se apresó a su nieto, Matías Cantón. No falta nadie entre los miembros de las más cercanos y más estrechos. Los parientes más estrechos y más cercanos de todas estas familias son los que cometen los asesinatos. El nieto que mata a la abuela, el padre que mata al hijo, los hijos que matan al padre y a la madre, el hermano que mata al hermano. Matan a sus seres queridos porque voces del más allá se lo reclaman así. Matías Cantón. El muchacho declaró que voces provenientes del más allá le habían ordenado asesinar a la mujer, a su abuela. En el departamento del asesino, la policía encontró documentación que acreditaba su condición de paciente psiquiátrico. Mientras se espera la decisión judicial sobre su imputabilidad, Cantón permanece internado y custodiado por la policía en el área psiquiátrica del Hospital Santoyani. Según el psiquiatra Hugo Marietán, consultado por Big Bang, esta clase de problemas psiquiátricos graves, en su enorme mayoría, responden a un proceso, no es algo agudo. Es decir, es gente que viene escuchando las voces. Raramente ocurre que, ay, una voz me dijo y yo salí a matar. No, esa gente escucha voces continuamente, como Juana de Arco. Tenemos que ir a los casos históricos también. Como explica el especialista, lo que puede ser agudo es la crisis dentro de este proceso, que en el caso de la esquizofrenia se llama brote. En la crisis se pueden dar acciones que sean tanto en contra de la misma persona como de otras. Eso obliga a la internación. Esos son los factores inherentes del proceso interno, sigue el psiquiatra. Los factores externos, mientras tanto, juegan en relación al estrés y con la forma de que el individuo afectado percibe su propio entorno. Si está delirando, percibe de una manera. Si no está delirando, de otra manera. Continúa Marietán.
El estrés es siempre un precipitante de crisis y esto se desarrolla por un desequilibrio psíquico grave, en el cual la persona pierde control sobre sí misma y eso lo convierte en una máquina de hacer cualquier cosa. Pierde el criterio, agrega el especialista. Y aunque a veces algunos abogados recurren a la insania como una razón para intentar conseguir una pena menor para sus defendidos, Marietán asegura que un psiquiatra bien entrenado detecta siempre cuando un trastorno psicológico es fingido. Un acusado que finge locura tiene pocas chances de éxito, subraya este especialista. Aquí termina este artículo que quise leerles y del cual subrayamos el estrecho parentesco, el hecho de oír voces y el hecho de cometer actos atroces, asesinatos, empujados por las voces. Yo lo primero que pensé, lo primero que me llamó la atención cuando leí sobre un caso de estos, es cómo es posible que una persona mate a su hijo, mate a su padre, a su esposa, a su hermano, porque se le ordena una voz. Nadie lo hace, ¿no es cierto? Cuando uno quiere a alguien, por más que la voz se le ordene, puede pasarse 1.000.000 de veces repitiéndolo, uno no lo va a hacer, ¿no es cierto? Uno no le va a hacer caso a una voz porque le diga, anda a matar a la persona que más querés. Entonces yo empecé a sospechar que esas voces son algo más que voces, que podríamos estar ante casos de posesión, o ante casos muy similares a una posesión. Yo quiero leerles otro artículo en donde ya no vamos a hablar tanto del asesinato, sino de una persona muy normal, una mujer de Inglaterra muy normal, muy común y muy equilibrada, que desde hace años viene escuchando voces todo el tiempo. Es decir, no son solamente los locos, los esquizofrénicos los que oyen voces. No, no, no. Hay gente muy equilibrada que oye voces. Y antes de irnos a la historia, primero quiero leerles este artículo aparecido en la BBC News, que se titula, es del 10 de enero de 2018 el artículo, también muy reciente. El título es: La primera vez que los escuché me quedé helada. Así es la experiencia de Rachel, que convive con más de 5 voces en su mente. Rachel Waddingham convive con más de 5 voces en su cabeza que van comentando su vida diaria. Van comentando. Las voces tienen nombres, personalidades y edades claramente diferenciadas, que esta británica distingue perfectamente por su manera de hablar y por su presencia, hasta cuando no lo hacen. Fíjense esto que está diciendo. Ella siente una presencia, aunque no le esté hablando. Ella sabe, como decir, la voz de Juanito, bueno, ahora Juanito no me está hablando, pero yo siento que está ahí Juanito. Por eso yo les estoy comentando acerca de posibles casos de posesión, porque esas voces pertenecen a algún tipo de entidad. Y esta británica siente que esa entidad está ahí aunque no le hable. Ella le ha puesto nombre a las voces. Blue es la voz más joven, tiene 3 años y es muy triste, pero también traviesa. Un chico. Elfie tiene 11 y se ofende con facilidad. Y además, desde los 18 años, Rachel escucha en su cabeza a 3 hombres que comentan y critican lo que ella hace, como si fueran unos científicos en un experimento observando lo que hago, dice ella. Imagínense, mírense lo que dicen estas voces. Rachel es una estúpida, dice una voz. No vale para nada. ¿Por qué no se suicida? Eres asquerosa, le dice otro. No te soporto. ¿Sabe lo que es escuchar eso todo el tiempo dentro de la propia cabeza? Es para volverse loco. Con razón, los esquizofrénicos se desequilibran porque se vuelven locos. Y también, bueno, ¿no? Imaginemos que uno está haciendo cualquier tarea manual, queriendo atornillar un tornillo y hay una voz interior que dice, pero tarado, no sabes atornillar el tornillo pues se te cayó el tornillo, o sea, te vuelve loco. No se lo deseo a nadie, realmente. Continúo con el artículo.
Rachel dice, recuerdo la primera vez que los escuché. Estaba en cama y me quedé helada. O sea, esto no fue desde que ella nació. No. Hubo una primera vez. Estaba en cama y me quedé helada. Sentí que no me podía mover y los escuchaba decir todas esas cosas horribles, le dijo a la BBC. Según Rachel, las voces se escuchan y hablan entre sí, y algunas tienen miedo de otras. Hay voces que tienen miedo de otras. Es como tener una red de personas en la cabeza, explica esta mujer. Escuchar voces se suele asociar a enfermedades mentales. Pero, ¿y si Rachel no está enferma? La doctora Angela Goods, de la Universidad de Durham, en Reino Unido, lidera la investigación Hearing the Voice, escuchando la voz, uno de los estudios más complejos del mundo sobre la experiencia de oír voces. La doctora dice, si te encierran en un tanque totalmente aislado desde el punto de vista sensorial y social, está casi garantizado que a las 72 horas tú también empezarías a escuchar voces, le dijo Goods a la BBC. La mayoría de las personas experimenta alguna ilusión auditiva en algún momento de su vida, sobre todo durante los márgenes del sueño, o por ejemplo cuando crees que alguien dijo tu nombre. Pero las alucinaciones auditivas de Rachel son mucho más extremas. Ella pertenece al estimado 2% de la población, 2% de la población mundial, que escucha voces regularmente, que viven en su cabeza y con las que mantienen verdaderas relaciones. A mí me sorprende este 2%. Es realmente sorprendente. Estamos hablando de que una de cada 50 personas escucha voces. ¿Será cierto? Casi me parece mucho, ¿no es cierto? Pero bueno, esto es lo que dice el artículo. Estas voces no son inventadas. Las voces sí existen en el cerebro. Las voces son tan reales como las cosas que experimentamos en el mundo, explica la doctora Goods. Los científicos han comprobado mediante escáneres cerebrales que cuando la gente como Rachel oye esas voces, se ven diferencias en la actividad del cerebro. Es decir, incluso hasta los tímpanos vibran. ¿Están escuchando algo? Es difícil imaginar cómo es esa experiencia. Algunas voces son siempre negativas, criticonas y dicen cosas horribles. Otras pueden ser amigables y serviciales, por ejemplo, a la hora de dar consejos o ideas. Hago un breve paréntesis en la historia de Rachel, porque cuando hablan de voces amigables y serviciales, y que dan consejos, esto me hace acordar a una amiga. Yo conozco una persona que ha oído voces. Es una persona perfectamente equilibrada, mi amiga Susana, a quien conozco desde hace muchos años, y la primera vez que la vi a ella hará 20 años en casa de un amigo, Aníbal Lapa, me contó una historia que me la volvió a repetir las 2 o 3 veces últimas que nos vimos, hará unos pocos meses en ocasión de un cumpleaños de este amigo, y me repitió lo mismo, es decir, es una persona muy equilibrada y su historia es consistente porque pasados los años la vuelve a repetir. Ella dice que una vez escuchó una voz que le sugirió que creara una huerta orgánica. Y ella le hizo caso. Y ella creó una huerta orgánica. Bueno, yo no sé, ¿no? Es muy raro esto, ¿no? Que venga una voz del más allá, dentro de tu cabeza. Crea una huerta. O sea, por suerte no la forzó a hacer nada malo. Y tampoco es una voz que la tenga continuamente aturdiéndola, como el caso de Rachel. Por suerte, Susana no. Ha escuchado pocas veces voces. Le han dado consejos que yo diría son inocuos. Ella dice que es muy positivo lo de la huerta orgánica, no tengo dudas, pero no hace falta que venga un arcángel desde el séptimo cielo y nos sople al oído, debes crear una huerta orgánica. No me parece algo tan importante, casi es banal, ¿no es cierto? Que alguien del más allá se ocupe en decirnos, mira, crea una huerta orgánica, hace un avioncito de papel. Hasta es un poco ridículo. Pero bueno, ella al menos ha tenido la suerte
de que la voz le ha dado un consejo que no fue malo. Porque vemos que hay de todo. Empezamos con voces que incitan al asesinato, seguimos con voces que recomiendan hacer una huerta orgánica, luego están las voces de Rachel, con quien vamos a continuar su historia, que la critican, la molestan, o simplemente se pelean entre sí estas voces. La BBC habló con un paciente, con otro paciente, que no es Rachel, que escribió un libro para niños gracias a la colaboración de una de sus voces. ¡Epa! Miren si lo tenemos a Lovecraft soplándole un cuento de horror a uno. Ahí sí ya podría ser positivo. Los distintos personajes que conviven en una misma mente también pueden hablar distintos idiomas. Suelen estar fuera del control de los pacientes, aunque algunas personas dicen que sí pueden ejercer cierto control sobre ellas. Parece que algunos logran hacerlas callar, lo cual sería una gran cosa, tener un interruptor dentro de la cabeza. Para algunas personas, estas voces no se distinguen en nada de las del mundo real. Para otras es como escuchar constantemente de fondo la conversación de la mesa de al lado del restaurante. Uno está acá charlando, pero es una conversación de fondo, que uno no escucha bien lo que dicen, ¿no es cierto? Salvo que uno sea muy curioso y de parar la oreja para enterarse de lo que están diciendo, si estos novios se están peleando, pero por lo general uno no puede escuchar, a veces no puede distinguir bien, distingue palabras sueltas lo que dicen en la mesa de al lado. Bueno, aparentemente estas voces son así la mayoría de las veces, no se distingue, se ve que están ahí hablando, pero no se distingue bien todo lo que dicen. Rachel dice que a veces percibe las voces que la acompañan, aunque no digan palabras, casi como una experiencia sensorial más allá de la voz. Nuevamente digo, Rachel siente la presencia, aunque la voz no esté hablando. Pero entonces, prosigue el artículo, ¿Rachel perdió la razón? Sí y no. A ella le diagnosticaron una combinación de esquizofrenia y trastorno bipolar. Claro, escuchaba voces y le tenía que diagnosticar algo. Le diagnosticaron esquizofrenia. Se pasó años siguiendo una medicación con antipsicóticos, entrando y saliendo del hospital. Hoy todavía oye voces, pero no está enferma. Trabaja y lleva una vida normal, equilibrada y sin medicación. Es una mujer perfectamente normal que oye voces. Si no lo hubiera contado, nadie sabría que esto está ocurriendo en su cabeza. No son todos locos, no son todos desequilibrados. Sigue el artículo. Un vínculo con el trauma infantil. Bien. Se hace hincapié en que hay una relación entre los traumas infantiles y escuchar voces. La doctora Gus asegura que los traumas a la edad temprana tienen un enorme impacto en la probabilidad de oír voces en la edad adulta. Sí, pero hay mucha gente que está traumada y sin embargo no oye voces. No me parece la explicación más perfecta para esto, pero bueno, la historia de Rachel es realmente impactante. Y vamos a terminar nuestras lecturas con otro caso más, narrado por los diarios, antes de pasar a elaborar nosotros nuestra idea de qué son estas voces. Los adolescentes que dicen oír voces tienen alto riesgo de suicidarse, dice este artículo de Intramed, una revista médica, asociado con una probabilidad 70 veces mayor de un intento de suicidio que en los que no tienen ese síntoma. Claro, el que oye voces se vuelve loco y quiere terminar con eso. Nueva York, Reuters. Entre los adolescentes que participaron de un estudio en Irlanda, aquellos que dijeron que oían voces tenían alto riesgo de intentar suicidarse durante ese año. Oír voces es un síntoma de psicosis, y en el estudio sobre un grupo de adolescentes de entre 13 y 16 años, estuvo asociado con una probabilidad 70 veces mayor de un intento de suicidio que en los que no tenían ese síntoma. Atención con esto. Entonces puede haber muchos casos de suicidio provocados por estas voces. Vimos en el primer artículo que hay
asesinos que matan a sus seres queridos, incitados por esas voces, obedeciendo a esas voces. Pero ahora estamos viendo que también hay gente que se suicida influida por esas voces. No es solo lo que yo dije, bueno, no aguanta más oír eso y por eso se suicida. No, no, no. Las voces les ordenan que se suiciden. Y no sabemos en qué cantidad de casos ocurre de suicidio. Pero debemos considerar, yo una vez leí un libro que comentaba una cadena de suicidios en la Patagonia, en el pueblo de Las Heras, en Santa Cruz. Los suicidas del fin del mundo se llama el libro. Y me llamó la atención una cosa, la periodista viaja al pueblo y habla con los parientes, con el novio, con los parientes de la persona que se suicidó, que en muchos casos es una persona joven. Simplemente hace su historia y uno lee esas historias y dice, pero no puede ser que esta persona se haya suicidado. ¿Cómo puede ser? Está el caso de una madre que esa tarde su hija, una hija pequeña, iba a tener un acto en la escuela. Y la madre sale enfrente a la librería a comprar unos elementos que necesitaba la chica para el acto en la escuela. El acto iba a ser a las 3, 4 de la tarde, la madre sale a comprar, vuelve y se suicida. ¿Tiene algún sentido? Bueno, hay varios casos así. Hay un muchacho que venía con ganas de suicidarse y un amigo, viendo esa tendencia suicida, lo quería contener, quería evitar que se suicide. Bueno, en cierto momento, es un proceso que lleva varios meses, que sí que no, en cierto momento él es como que corre, se mete en la habitación, se suicida sin darle tiempo al amigo a que lo salve. Es decir, como si una parte de su personalidad, la parte que lo está poseyendo, aprovechara la situación y corriera, cometiera el suicidio lo antes posible, antes que la otra parte reaccione y pida ayuda y que evite el suicidio. Es notable porque cuando uno lee las historias de esta gente, dice, pero gente que no tenía razón para suicidarse. Algunos tenían hijos, era gente sana, gente joven. Cuando uno ve gente con tremendos problemas físicos, vamos a decir un caso conocido, Stephen Hawking, con esa enfermedad que pobre lo tenía paralítico en su silla de ruedas, y el hombre no se suicidaba. Uno dice, bueno, la lógica, si vamos a creer que esto tiene una lógica, diríamos, ok, la persona que está impedida, como Stephen Hawking, que no solo estaba paralítico, ya era una enfermedad que cada vez iba progresando más, entonces estaba todo retorcido, no se podía mover, nada podía hacer. No era solo que no pudiera caminar, porque mucha gente puede tener una buena vida sin caminar, desplazándose de otra manera, haciendo trabajos intelectuales, pero hay enfermedades que a uno lo limitan totalmente y uno dice, bueno, sería lógico, no es que uno diga que se va a suicidar, pero sería lógico pensar que esta persona quiera suicidarse. Sin embargo, esa gente no se suicida. Y uno ve gente joven, gente incluso atractiva, gente que tiene hijos, y se suicida. Entonces yo recuerdo cuando leí ese libro y otros casos que he leído por ahí de suicidio, no los comprendía. Sinceramente, la autora del libro no los comprendía, yo tampoco lo comprendía cuando lo leí, pero ¿cómo puede ser que esta gente... Y yo creo que acá estamos dando con una puntita de la madeja, porque puede haber una influencia de estas voces, de estas presencias, que lleven al suicidio a la gente. Prosigo con la lectura de este último artículo, mientras voy mechando un poquito con mis reflexiones, ¿no? Dijimos que la probabilidad es 70 veces mayor de un intento de suicidio en los chicos que escuchan voces. Esto lo convierte en una señal de alarma temprana, valiosa para los padres. Es decir, los padres que tienen un hijo que escucha voces deben cuidarlo porque se puede llegar a suicidar.
Esta relación del síntoma con el suicidio era desconocida, dijo el autor principal, el doctor Ian Kelleher, del Departamento de Psiquiatría del Hospital Beaumont en Dublín. Su equipo reunió información de un estudio europeo para poder seguir a 1.112 adolescentes de Irlanda durante un año, más de 1.000. Los controlaron 3 veces por año. Los participantes respondieron sobre síntomas psicóticos e intentos de suicidio. En la primera evaluación, 77 dijeron que habían tenido algún síntoma psicótico, como oír voces u otros sonidos inexistentes. El 7% del grupo con alucinaciones auditivas dijo que había intentado suicidarse 3 meses después, frente al 1% de los participantes sin síntomas psicóticos en la primera entrevista. Al año, el 20% de los que oía voces comentó que había intentado suicidarse. 20%, 1 de cada 5. Comparado con el 2,5% del otro grupo. Es decir, que vemos que entre los suicidas o potenciales suicidas hay una relación prácticamente de 10-1 entre los que oyen voces y los que no las oyen, entre los que sufren influencia del más allá y los que no las sufren. El grupo de más riesgo fue el de los adolescentes que oían voces y tenían otros trastornos psiquiátricos, como ansiedad, depresión o trastorno obsesivo-compulsivo. El 34% de ellos dijo al año que había intentado suicidarse. Lo importante es que sabemos que las personas con un trastorno psiquiátrico tienen más riesgo que el resto de la población de tener una conducta suicida, pero que la mayoría nunca intentará suicidarse, dijo el doctor Kelleher. Aunque no sorprende saber que quienes tienen síntomas psicóticos tienen alto riesgo de suicidio, lo más importante del estudio es la magnitud de este aumento del riesgo, porque 70 veces ya es mucho. Opinó Ian Coleman, especialista en epidemiología de la salud mental de la Universidad de Ottawa en Canadá. Coleman dijo que más de la mitad de los intentos de suicidio en el estudio podría prevenirse si se cura unilateralmente la alucinación auditiva. Con esto termino la lectura de estos artículos. Comentar que conozco casos, incluso de familiares, que al enfermar gravemente, al tener ya demencia senil o Alzheimer, alguna enfermedad parecida, empiezan a oír voces y que al serles administrada cierta medicación dejan de oír las voces. Entonces, ¿qué es lo que hace la medicación? Voy a especular un poco, pero lo voy a dejar para después esta especulación, porque ya llevamos media hora de programa y quiero pasar a la segunda parte. Hemos visto que las voces influyen en la gente, que son un problema realmente serio y muy misterioso. Pero siempre en estos artículos se trata a las voces como algo interno, como algo que la gente escucha dentro suyo. Pero, ¿qué pensarían ustedes si yo les digo que en las últimas décadas esas voces fueron grabadas? Y son las famosas psicofonías. ¿Alguien sabe lo que es una psicofonía? Paso a leerles Wikipedia. Psicofonía. Son sonidos de origen electrónico, nos dice la Wikipedia. Claro, uno lee esto y dice, a ver, estamos ante una música techno, que quedan registrados en distintos tipos de grabadora de audio y son interpretados con hipótesis muy diversas. La verdad no es esa, o sea, sí, hay casos de sonidos, pero hay casos de voces que hablan, ¿eh? Por favor, Wikipedia, estamos hablando de que alguien escucha relatar un partido de fútbol y ustedes me están diciendo que son voces electrónicas producidas por algún aparato que funciona mal, ¿no? Si alguien relata un partido de fútbol, hay una persona que lo está relatando, ¿no es así? Yo de Wikipedia lo que quiero leerles es algo muy breve, que es la historia de las psicofonías. ¿Quién es el primero que registró una de estas voces en una grabadora? La historia más aceptada es la de que el impulsor de la existencia de la psicofonía fue un productor de documentales y cantante de ópera, Friedrich Jürgenson, nacido el 8 de febrero de 1903 en Estonia, mismo día que cumpleaños mi hermano. En las vacaciones de verano de 1959,
estando junto a Mónica, su mujer, intentó registrar el canto de un pájaro pinzón para realizar un documental. El tipo era documentalista, quería grabar el canto de un pájaro. Dispuso para ello de un pequeño magnetófono cerca de un bosque a las afueras de su casa y guardó silencio mientras el sonido de los pájaros se registraba en el aparato, haciendo varias tomas. Decidió escucharlas dentro de la casa. Reprodujo la cinta y comenzó, según él, a escuchar lo grabado y comprobar que no se había, en realidad, que se había producido algún error. No, que no se había producido ningún error. El audio era nítido y se escuchaba a la perfección el trinar de los pájaros. O sea, la grabadora andaba bien, se escuchaban los pájaros trinar. Pero comprobó que en la grabación aparentemente alguien imitaba el trinar de los pájaros, estropeando la toma, para después escuchar la voz de alguien hablando en noruego, haciendo comentarios sobre el trinar del pinzón. Desechó la grabación pensando que alguien se había introducido dentro de la zona donde él estaba sin que Jürgenson se percatara de ello. Claro, alguien hablando en noruego, comentando el trino del pájaro, y además alguien imitando el sonido del pájaro. Al día siguiente repitió la operación de grabado, en la misma zona, poniendo cuidado de que nadie anduviera a varias decenas de metros del aparato. Y de nuevo, al reproducir la grabación, junto al canto del pinzón, una nueva voz se escuchaba perfectamente, pero en esta ocasión creyó reconocer la voz de su madre, fallecida, bueno, diciéndole algo que solo ellos conocían, el nombre cariñoso y familiar con que su madre le llamaba. Según Jürgenson, en la grabación se escuchaba algo así: Friedel, mi pequeño Friedel, ¿puedes oírme? Yo leo esto y se me pone la carne de gallina, muchachos. Y me parecen ridículas las teorías que después enumera Wikipedia para explicar esto. Porque hablan de interferencia radioeléctrica, pero si le dijo Friedel, era la voz de su madre. ¿Cómo es la cosa? Bueno, para resumir entonces la historia de las psicofonías, este hombre fue el primero que grabó una voz del más allá, y así comenzó la divulgación del fenómeno por todo el mundo. Entre los que lo han estudiado destacan Konstantin Raudive se escribe Raudive, primero en prestar atención a las grabaciones de Jürgenson, y quizás quien más aportó al tema, hasta el punto que las psicofonías también son conocidas como voces de Raudive. Otros exploradores, investigadores han sido Hans Bender, Alex Schneider, Theodor Rudolf, Heckman, Mick, Jones, Klaus Schreiber, Ken Webster, el matrimonio Harsch-Fischbach, Hans Otto Koenig, muchos alemanes vemos, y dentro del panorama español, Germán de Argumosa, introductor del fenómeno en España, quien hizo escuela, Argumosa. En España se ha investigado mucho la psicofonía. Argumosa tomó contacto con Raudive, Bender, Schneider y Leo Schmidt, con los que colaboró además. Otros investigadores son Sinesio Darnell, Fernando Jiménez del Oso, Pedro Amorós, etc. Pasamos a la reseña que hace Wikipedia de las teorías que intentan explicar el fenómeno. Ventriloquía subliminal, es decir, que alguien subliminalmente, sin darse cuenta, está haciendo ventrílocuo. Sí, pero ¿sabe qué, muchacho? Si uno es ventríloco, la voz se debería oír en vivo y en directo. Uno debería escuchar la voz mientras se está grabando y no se escucha nada. Después en la grabación aparece la voz, pero uno que estaba ahí no había ninguna voz, así que el ventríloco no puede hacer que la voz no se oiga en vivo y sí salga en la grabación. Teoría descartada. Interferencias radioeléctricas, como que si uno estuviera captando la radio. Sí tenemos la explicación de la psicofonía con la radio, pero ¿qué pasa? Se han obtenido psicofonías utilizando aparatos grabadores instalados dentro de jaulas Faraday, que como ustedes saben, anulan las emisiones radioeléctricas. Uno no se puede poner a escuchar la radio en una jaula Faraday, por lo tanto no es la radio. Y la radio tampoco te va a decir Friedel imitando la voz de tu mamá, ¿no? Bueno. Sonidos del más allá, voces de los muertos.
pues, se han animado a ponerlo. Es la teoría más difundida, sobre todo entre el público en general. Su punto más débil es que es pseudocientífica. ¿Así? ¿Y desde cuándo la ciencia sabe si hay vida después de la muerte o no? Si el espíritu sobrevive al cuerpo. ¿Lo sabe la ciencia? No lo sabe. Entonces, ¿por qué hablamos de pseudociencia, señores de Wikipedia, que siempre tienen que ser los amargos? ¿Y qué hace Wikipedia? Empieza a dar otras teorías, aunque algunas ya ni tienen ninguna posibilidad de ser cierta. Habla de dimensiones paralelas, sí. Las dimensiones paralelas complementan las voces de más allá. Pues no solo podrían ser sonidos producidos por entes fallecidos, sino formas de pensamiento, como tulpas o egregores, que actuarían como entidades con cierta inteligencia sin llegar a tener conciencia. ¿Qué pasa? Cuando hablamos del más allá, no solo tenemos que hacer antropomorfismo y pensar que solo está poblado por los fantasmas de las personas que fallecieron. El mundo espiritual es muy diverso. No hagamos antropomorfismo, hay muchas más cosas en el mundo espiritual. Sí, pueden estar las tulpas, los egregores, sí. Esa es la teoría que adhiero, y ahora les voy a explicar un poquito por qué. Seguimos con algunas de estas historias, teorías. Habitantes de otros planetas, extraterrestres. Es una de las teorías menos barajadas porque, bueno, es difícil pensar que un extraterrestre se ponga a hablarle a su hijo imitando la voz de la mamá. Actuación de la mente del investigador. Nuevamente estaríamos ante el mismo problema. ¿Cómo la mente va a producir una voz en el aparato grabador? Paridolia. Esta es la menos creíble de todas. Paridolia se refiere a imágenes. Cuando uno con un estímulo, por ejemplo, ve una nube y reconoce una cara, porque tiende a proyectar la imagen que está dentro de uno en aquella forma vaga y le da una forma. Esto lo relacionan con la psicofonía, en el sentido dicen, bueno, puede ser que la grabadora esté haciendo unos ruidos inconexos y uno lo interprete como una voz. Bueno, miren, en algún caso de alguna grabación muy mala puede ser, pero hay grabaciones donde se escucha perfectamente, como les digo, las voces comentando, criticando y además las voces respondiendo, que no fue solo el caso de Jürgenson, hubo varios casos en que las voces respondieron a preguntas que les hacían los investigadores. O sea que no es una radio, no es una sintonización de una radio que pasa por ahí y nosotros la escuchamos. Sí, yo recuerdo haber visto un recital de Jimi Hendrix, donde este guitarrista se acerca al bafle, hace acoplar la guitarra, y en medio de ese acople sintoniza la radio. Y eso sale en la grabación. Bueno, las voces del más allá no son así porque las voces contestan, en algunos casos, a las preguntas que se le hacen. Así que son presencias que están ahí. Bueno, estas son entonces las teorías que baraja Wikipedia, que se barajan en general. Yo digo lo siguiente, cuando se ponen excesivas teorías, demasiadas teorías, es que se quiere embarrar la cancha, con perdón de la expresión, pero es así. Es como dicen, mira, hay como 200 teorías, no sabemos cuál es la verdadera, ninguna vale nada. Cuando uno se pone muchas teorías una al lado de la otra es para decir, no vale nada estas teorías. ¿Saben qué? No es así. De todas esas teorías, hay una que es la correcta. Si uno es músico y escucha 25 notas que quiere insertar dentro de una sinfonía, el músico sabe cuál es la nota y cuál es la tecla justa. Sabe cuáles notas desafinan y cuál nota afina, cuál es la nota correcta que armoniza y encastra perfectamente dentro de esa sinfonía. El que tiene buen músico lo reconoce, el que tiene mal oído, el músico tiene buen oído lo reconoce, el que no tiene buen oído no sabe reconocer, entonces dice, mirá, pero hay muchas teclas, no sé cuál es. Bueno, pregúntale a un músico, tráelo a Mozart, te va a decir ese día, mirá, la tecla es esta. Entonces las teorías con las que ellos pretenden embarrar la cancha son lamentables, porque en realidad las voces son voces del más allá. Descartemos los casos de
bueno, de algún fraude, que siempre puede haber alguno, de alguna voz que salió porque había algún efecto de viento que traía, pero la inmensa mayoría de los casos de lo que estamos hablando son voces que las producen ciertas entidades. Esa es la tecla justa. No nos van a embarrar la cancha metiendo un montón de otras teorías que no tienen nada que ver. Entonces, cuando vemos esto, vemos que las voces que oye la gente han sido grabadas. ¿Cómo es posible que una voz esté dentro de la cabeza de alguien y al mismo tiempo esté fuera de la cabeza de esa persona y pueda ser captada por un grabador? Eso es porque son voces que provienen de una dimensión superior. No quiero elaborar mucho sobre esto porque no me quiero exceder en el tema, ya veo que llevamos casi 50 minutos de charla, pero sí les quiero decir que estas voces permean nuestra realidad de espacio-tiempo tetradimensional porque provienen de una dimensión superior, de la quinta dimensión, que está dentro nuestro y fuera de nuestro al mismo tiempo, del mismo modo que si uno tiene un plano geométrico que semeje un papel finísimo, tan finito que no tenga ningún espesor, un papel inmaculado, que sea un plano, y nosotros ponemos un cubo que venga y atraviese ese plano, atraviese ese papel. ¿Qué va a hacer el cubo? Va a dejar una marca, la marca de un cuadrado va a dejar, ¿no es cierto? Nosotros vamos a hacer la marca de un cuadrado. Los habitantes de ese plano geométrico, si fuéramos habitantes de un mundo chato y nosotros mismos tan chato que no tuviéramos ningún espesor, diríamos, oh, apareció un cuadrado. Y diríamos, esto es un cuadrado, no sabemos qué, apareció y desapareció, porque después el cubo pasa y desaparece. Y nunca podríamos sospechar que ese cuadrado continuaba hacia arriba y hacia abajo, porque los habitantes de un mundo bidimensional solo conocen derecha, izquierda, adelante y atrás, pero no conocen el arriba y el abajo. Entonces no se pueden imaginar que ese cuadrado que está inserto dentro de ese plano continúe hacia arriba y hacia abajo en dimensiones que ellos no conocen. Pues bien, señores, nosotros vivimos en un universo tridimensional, de espacio tridimensional, con una cuarta dimensión que es el tiempo. Ese es nuestro universo material, pero hay otras dimensiones superiores que atraviesan nuestro universo, como el cubo atraviesa ese papel inmaculado y le marca un cuadrado. Sí, ese cuadrado es la parte de ese objeto multidimensional que entra dentro de nuestra realidad y de nuestra percepción, y por eso se puede captar con una grabadora, porque no son solo imágenes, son voces también. Ok. Quiero contarles, antes de terminar, que estas voces son muy engañosas. Provienen de ciertas entidades de las cuales poco sabemos. Sabemos que Juana de Arco escuchaba voces que la incitaban a combatir por el rey de Francia, las tropas francesas estaban derrotadas contra los ingleses. Juana de Arco escuchó una voz, le dijo, vamos a pelear a tal lugar, y vencieron. Entonces todos dijeron, esta chica, una jovencita, una película sobre Juana de Arco, un caso histórico, tenía 18 años, llevó a los franceses a la victoria. Entonces las desmoralizadas tropas francesas la pusieron a ella como estandarte, dijeron, bueno, vamos a seguir a Juana de Arco para que nos va a llevar a recuperarnos de todas estas derrotas. Juana de Arco siguió escuchando voces, los generales la escuchaban, terminaron perdiendo las demás batallas, las voces no eran confiables y Juana de Arco terminó asesinada. También hay un caso de otro personaje histórico, el general cartaginés Aníbal. Ustedes saben que Aníbal fue un cartaginés que luchaba contra el ejército romano, los había derrotado muchas veces, le tenían mucho miedo a los romanos a Aníbal. Aníbal cruzó los Alpes, fue el primero en utilizar elefantes que aterrorizaban a las tropas romanas, pero estaba en lucha contra los romanos, que siempre fueron grandes combatientes, ¿no? Entonces, en cierto momento, Aníbal, cuando estaba en la duda de si atacar al ejército romano que estaba acampado en un lugar o
tener una táctica más conservadora y eludir la batalla, en ese momento Aníbal tuvo un sueño. Se le apareció una entidad, una mujer vestida de blanco, le dijo, ve, las profecías están para ser cumplidas. Y Aníbal, cuando escuchó esto, dijo, voy a pelear, porque me lo ha dicho esta voz, esta presencia en mi sueño, me dijo que hay que pelear y vamos a atacar a los romanos. Y atacó a los romanos y los romanos lo hicieron papilla al pobre Aníbal, fue derrotado, terminó muerto. Es decir, que la voz lo llevó a la perdición, esa voz. La voz de Juana de Arco tampoco la ayudaron. La voz que le habló a mi amiga Susana, por suerte le hizo hacer solamente una huerta orgánica, ¿ok? Pero en la mayoría de los casos, estas voces llevan a la gente a cometer actos terribles, a matar a sus seres queridos, les arruinan la vida, los llevan al suicidio. De modo que debemos desconfiar bastante de estas voces del más allá, que están en nuestra cabeza y también están fuera de nuestra cabeza, y han sido grabadas y siguen siendo grabadas, y muchas veces dicen cosas sin sentido, palabreríos sin ton ni son. Y bueno, si alguno de quienes van a oír este video, esto va a quedar en internet, posiblemente hagamos un video de YouTube con esto. Si alguna de estas personas, alguien va a ver de entre los espectadores que haya escuchado voces, yo le sugeriría que no les haga mucho caso. Y también es cierto que la psiquiatría conoce algunos medicamentos que en muchos casos logran que se dejen de oír estas voces. Y acá quiero terminar con una reflexión. ¿Cuál sería entonces la acción de estos medicamentos? ¿Por qué un medicamento puede hacer que uno deje de oír una voz? No es una acción. Yo voy a dar, simplemente voy a decir lo siguiente. A ver, las voces, ¿por qué algunos no las oímos? Porque la mayoría no, tenemos la suerte de no oír estas voces. Estas voces son como la radio, ¿no? Uno cuando tiene una radio hay diversas frecuencias y uno debe sintonizar una determinada frecuencia para escuchar un canal de radio. Las emisiones que están en otra frecuencia uno no las escucha y así es como uno escucha una sola frecuencia y no un mare magnum donde se mezclen todas las voces y todas las músicas. Escucha una sola porque así está ordenado. Bueno, es posible que estas voces estén en una frecuencia que nosotros no oímos y que la gente que oye las voces simplemente capta esa frecuencia, sintoniza esa frecuencia, por eso oye estas voces. Es posible que estos medicamentos lo que hagan es fortalecer el organismo, el cuerpo, pero también fortalecer y equilibrar el campo psíquico. Es posible que los seres humanos tengamos un campo psíquico, como la Tierra tiene un campo electromagnético, tiene un campo magnético que nos defiende de las llamaradas solares. Sin el campo magnético no habría vida en la Tierra, porque los rayos cósmicos y las llamaradas y los protones eléctricamente cargados que vienen del Sol aniquilarían la vida en la Tierra. No lo hacen porque nos protege el campo magnético. Bueno, es posible que nosotros, los seres humanos y los animales, tengamos también de forma natural un campo psíquico. La persona sana tiene un campo que lo protege de todas estas emisiones que circulan por ahí, que van circulando por el mundo, por el éter, y que la persona que está enferma y se debilita su campo, empieza a escuchar las voces. Es decir, captar en este caso una voz del más allá, en muchos casos, no es sano. Lo sano es no captarlas. El ser sano tiene un campo que le protege de estas emisiones, de estas frecuencias vibratorias, y le impide sintonizarla porque no nos interesa a nosotros en nuestra vida sintonizar estas voces, salvo quizá algún caso excepcional. Y que la persona cuando se debilita, su organismo, también se debilite este campo y entonces no le brinde protección suficiente y todas esas voces le lleguen y lo lleven a la locura y a la muerte. Gracias a todos y que tengan buenas noches.